Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas de nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Magdalena. Sean ustedes cordialmente bienvenidos este día tan especial, el domingo 14 de febrero. Damos gloria a Dios por la bendición y la libertad que tenemos, hermanos, de aprovechar este tiempo para reunirnos alrededor de la palabra. Los días van avanzando, hermanos, pero Dios en su misericordia sigue siendo bueno. Y a pesar de la situación todavía crítica que atraviesa nuestra patria, hermanos, damos gracias a Dios por guardarnos y confiamos que en su misericordia Dios obrará también en tantas personas que en ese momento están padeciendo con este virus que ha afectado a las vías respiratorias de tantas personas, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios porque creemos que Él está en control de todo y nosotros aquí nos reunimos para llenarnos de la palabra y llenarnos de fe, y que la gracia del Señor sea inundando nuestra mente y nuestro corazón. Bienvenidos y también a las personas que nos acompañan, que se acercan a nuestro Facebook Live de la Iglesia de Magdalena. Sean cordialmente bienvenidos. El día de hoy vamos a comenzar un tiempo especial también alabando a Dios. Por eso que antes permítanos dedicar todo este programa, todo este culto en la mano de Dios con una palabra de oración. Nos acompañan, por favor, desde su casa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día precioso, este día domingo, tu día, Señor, el día que separamos después de una semana de actividades para detenernos y escucharte y alabarte, Señor Dios, y bendecir tu nombre. Muchas gracias, Padre, porque tú estás en el control de todo lo que ocurre en este mundo y también confiamos en que tú
tienes algo particular para cada uno de nosotros hoy, Señor. Te alabamos, te bendecimos hoy porque eres digno de suprema alabanza. Dice la gloria en el nombre de Jesucristo. Oramos así, Señor Dios. Amén. Amén, hermano y amigo, le invitamos a que aproveche este tiempo para alabar de su casa al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. En tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré. Exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Exáltale, oh, exáltale,
cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén, amén, estimados hermanos. Él es digno de suprema alabanza. Y bien dice el salmista que es bueno alabarle, y esperamos que usted haya podido disfrutar de este no prolongado, pero sí especial tiempo de alabanza. Y quisiera invitarle para que podamos entrar a la meditación de la palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie que lleva por título Amenazas a la Libertad. Y el día de hoy vamos a desarrollar el tema la pérdida de la libertad, y está basado en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Permítanos comenzar leyendo este texto de Génesis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Nos acompaña usted desde su casa, por favor. Dice así la palabra de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios,
que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hermanos, el ser humano fue creado por Dios para ser libre. Por tanto, el factor común que caracteriza a la humanidad desde sus orígenes es su voluntad de libertad. Para ejercerla es dotada de dos dones indispensables: discernimiento y libre albedrío. Esto es libertad. El discernimiento proporciona la capacidad de procesar y analizar opciones para la vida cotidiana a partir de conocimientos acumulados. El libre albedrío capacita para decidir por la opción que cada quien desea, aplicando su derecho a la libertad. Elige. Ahora, estas decisiones pueden ser correctas o equivocadas. Por tanto, cada quien es responsable de las consecuencias que resultan de las decisiones que con libertad toma. Si bien libertad es capacidad de hacer todo lo que uno desee, debe tenerse en cuenta que esa libertad tiene límites que están determinados, en este caso, por lo que su creador estableció para salvaguardar su creación. Por ello, toda decisión que se toma o cada acción que se ejecuta debe tener en cuenta que bajo ninguna circunstancia debe sobrepasar los límites que Dios estableció. Hubo una época en que no existía el mal. No había pecado de ningún tipo en la tierra. Una época en que todo el mundo era perfecto. Adán y Eva gozaban plenamente de la libertad que Dios les otorgó. Pero llegó el día cuando la desobediencia, el pecado, entró por primera vez al mundo y comenzaron a ocurrir consecuencias catastróficas. Y una de ellas fue la pérdida de esa libertad con la que el hombre y la mujer fueron creados. La pregunta que desarrollaremos esta mañana es: ¿qué consecuencias trajo la pérdida de la libertad? Les pido me acompañen a pedir la dirección de Dios. Oremos, por favor. Padre, en esta mañana, al meditar en tu palabra, reconocemos, Dios, nuestra absoluta necesidad de ti. Que sea realmente tu Espíritu Santo, Señor, quien nos hable a través de ella, y que todos los que estamos escuchando este mensaje podamos recibir de ti directamente a través de tu Espíritu el mensaje que tú traes a cada uno de nosotros. Padre, te lo suplicamos, y si es tu voluntad, esta mañana trae también salvación para la gloria de tu nombre. Oramos confiando en los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, estimados hermanos y amigos. La primera consecuencia que trajo la pérdida de la libertad fue que despojó al ser humano de las vestiduras de perfección con que fue dotado, de la inocencia y de la gloria de Dios. Dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Tan pronto Adán y Eva pecaron, se abrieron sus ojos y de inmediato conocieron algo, que estaban totalmente desnudos. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto?
Quiere decir que en primer lugar se despojaron de sus vestiduras de perfección e inocencia. Notemos lo que dice el texto. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esto no hace referencia a los ojos físicos, más bien hace referencia a los ojos de su corazón y de su mente, a los ojos de su conciencia. Antes de su pecado, Adán y Eva eran moralmente perfectos, inocentes y justos. Pero cuando pecaron, ocurrió un cambio radical en el corazón y en la mente de cada uno de ellos. Experimentaron culpabilidad y vergüenza y supieron que habían hecho mal. Habían comido del fruto del mal. Se habían alejado de Dios, habían desobedecido su palabra y se habían rebelado contra Él. La consecuencia del pecado, hermanos y amigos, ahora ya se hacía notar. Ahora se hicieron imperfectos, culpables de rebelarse contra Dios, pecadores, injustos. El cambio radical que ocurrió en el corazón y en la mente de cada uno de ellos fue en verdad traumático, hermanos. Su pecado lo había cambiado todo. Tenían paz, pero el pecado les produjo dolor, intranquilidad. Tenían seguridad, pero el pecado les hizo tener incertidumbre, desconfianza. Tenían amor perfecto, pero el pecado los hizo sentirse rechazados. Tenían control, tenían disciplina y obediencia, pero el pecado les produjo sentir culpabilidad y vergüenza. Hermanos, luego de haber pecado, Adán y Eva quedaron despojados de toda la perfección y la inocencia con que fueron creados. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todo ser humano, toda persona sabe que es imperfecta, que con frecuencia no es ni hace lo que debería hacer y hacer. Eso es lo que la Biblia llama pecado. Pero hay una maravillosa noticia, hermanos y amigos. Dios ha contrarrestado el pecado de Adán. Dios ha provisto una vía para que seamos salvados de las consecuencias del pecado y la muerte. Y esta vía es su Hijo Jesucristo. En primer lugar, Adán y Eva se despojaron de sus vestiduras de perfección e inocencia. En segundo lugar, se despojaron de las vestiduras de la justicia y de la gloria de Dios. Recuerde, Adán había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Las Escrituras nos dicen que Dios es luz, 1 Juan 1:5, y que Dios se cubre de luz como de vestidura. Salmo 104, versículo 2. Procuremos imaginar cómo es Dios en su gloria, en la brillantez y esplendor de la luz de su presencia. Hermanos, parte de su gloria y justicia debe haber cubierto y vestido a Adán y Eva. Pero cuando pecaron, quedaron despojados de la gloria, de la luz y la justicia de Dios. El cuerpo de Adán y Eva cambió radicalmente, de la perfección a la imperfección, de la gloria a la deshonra, de un cuerpo espiritual a un cuerpo natural. Las Escrituras declaran dos cosas significativas acerca de nuestra pérdida de la gloria de Dios.
Una de ellas es que es el pecado el que nos hace carecer de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Y por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en segundo lugar, los creyentes recibirán un cuerpo perfecto cuando Cristo regrese. Bendito sea Dios, hermanos. La gloria de Dios regresará una vez más y se manifestará en el cuerpo de cada uno de los creyentes. El apóstol Pablo escribe a los creyentes por medio de su carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos y amigos, la primera consecuencia que trajo la pérdida de la libertad fue que despojó al ser humano de las vestiduras de perfección con que fue dotado, de la inocencia y de la gloria de Dios. La segunda consecuencia fue que buscó encubrir el pecado y la vergüenza. El verso 7 dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto siempre sucede, hermanos, con la persona que peca. Trata de esconder e encubrir su pecado para que las otras personas no se enteren. ¿Por qué? Por la vergüenza. Esto sucedió con Adán y Eva. Inmediatamente, cuando probaron del fruto prohibido, sintieron vergüenza y culpabilidad. Sintieron la vergüenza más intensa y aterradora que una persona se puede imaginar, hermanos. Esto es lo que los hizo cubrirse con delantales hechos de hojas de higuera. Estaban tratando de cubrir la vergüenza y la culpabilidad que estaban sintiendo, como lo registra el libro de Job. Dice el texto, ¿acaso cual Adán he encubierto mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad? Recordemos esto, hermanos, Adán y Eva habían perdido la gloria, la luz y la justicia de Dios. Se sentían desnudos. Sintieron lo que sentimos nosotros cuando estamos desnudos y estamos listos para salir así en público. Y es el impulso instintivo que hace que busquemos algo de ropa y vestirnos. Ahora, como seres humanos, somos criaturas de acondicionamiento. Esto es, podemos endurecer nuestra sensibilidad y nuestra conciencia contra el pecado y la vergüenza. El teólogo James Montgomery Boyce, quien fue presidente y cofundador de Alliance of Confessing Evangelicals, la organización matriz del programa La Hora del Estudio de la Biblia, en el cual fue orador por más de 30 años, tiene un análisis excelente acerca de cómo andamos tratando de encubrir y ocultar nuestro pecado. Fíjese, él dice lo siguiente: tratamos de ocultar nuestra vergüenza y pecado fijándonos en el exterior de las cosas y no en su interior. Al igual que Adán y Eva, nos vestimos para encubrir nuestro pecado, para encubrir quiénes somos realmente. Nos vestimos tanto como nos es posible para llamar la atención y evitar el rechazo. También nos comparamos con otros, con su pecaminosidad. Sentimos que nuestros fracasos no son tan malos después de todo. Y también tratamos de ocultar nuestra vergüenza y pecado suponiendo que el tiempo oculta el pecado.
Esto se ve cuando nos referimos a pecados que cometimos hace mucho tiempo atrás. Creemos que se desvanecen en nuestra memoria y sin recordar el terrible dolor que esto provocaron. Creemos que el tiempo se ha ocupado de nuestros pecados y ha reducido nuestra culpabilidad y nuestra vergüenza. Pero no es así, hermanos. No ante los ojos de Dios, que es eterno, y quien siempre conoce nuestros pecados terribles. Cristo, y solo Cristo, puede ocuparse del pecado. Y en tercer lugar, tratamos de ocultar el pecado creyendo que la cantidad provee seguridad. Si todo el mundo lo hace, entonces yo lo puedo hacer. No debe ser algo tan malo. Es la manera en cómo razonamos. Pensamos, Dios no será demasiado duro conmigo cuando todo el mundo lo hace. Él no me rechazará. Mientras que por otro lado leemos del salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La tercera consecuencia que trajo la pérdida de la libertad fue que hizo que se escondieran de Dios. Dice el verso 8 de nuestro pasaje, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire libre del día. Él, el hombre y su mujer, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Al parecer, Dios tenía el hábito de aparecérseles a Adán y Eva y relacionarse con ellos en fraternidad y comunión. Pero ante el pecado, Adán y Eva huyeron y se escondieron de Dios. ¡Qué cambio tan abrupto! Con frecuencia vieron a Dios pasearse y llamarlos en el huerto. El corazón de ellos siempre se llenaba de alegría, de emoción y gran expectativa cuando escuchaban el sonido de esa voz fuerte, pero aún así tierna y cordial. Siempre habían corrido a su encuentro, pero ahora no. Algo terrible había sucedido. Adán y Eva se habían alejado de Dios. Habían decidido hacer lo que querían ellos y no lo que quería Dios. Habían escogido obedecer a su yo y a Satanás en lugar de obedecer a Dios. El resultado fue catastrófico, hermanos. Todo su ser, tanto espíritu como cuerpo, se habían estropeado y corrompido. Y además ahora estaban separados de Dios. Esta es la razón por la que Adán y Eva huyeron y se escondieron de Dios. Ellos no querían darle la cara a Dios. Ellos no querían hacerle frente a la realidad de su pecado. Ellos no querían sufrir el juicio y el castigo. Hermanos, de un modo muy sencillo, no quisieron enfrentar las consecuencias de su pecado. Dios lo había dejado claro. Si comen del fruto prohibido, morirán. Esto significa separación, no aniquilación. Hermanos y amigos que nos acompañan, el hombre aún trata de huir y esconderse de Dios, alejándose de la iglesia, rehusando a someterse a la predicación de la palabra de Dios, no leyendo ni estudiando la Biblia y nunca orando, rehusándose a permitirles a sus seres amados que les hablen de Dios, negando la existencia de Dios, negando que existe el pecado, negando la culpabilidad o la conciencia, haciendo énfasis en el mundo físico de la ciencia, en la tecnología, la filosofía, las ideologías y minimizando o negando el mundo espiritual.
Hermanos, las personas tratan de esconderse de muchas maneras para evitar darle la cara a Dios. Pero nadie, ni una sola persona puede esconderse de Dios. Todos nosotros tendremos que enfrentarnos a Dios algún día. En algún lugar tendremos que estar frente a frente con Él. Nadie puede esconderse de Él. Él nos ve, no importa dónde estemos y qué estemos haciendo, sea bueno o malo. Dios nos dice a través del profeta: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Pero hermano y amigo, el amor de Dios es tan grande que por eso nos llama a reconciliarnos con Él. Dice el verso 9 de nuestro pasaje bíblico: mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? La separación se puede apreciar cuando Adán huyó y se escondió de la voz de Dios, mientras que el corazón misericordioso de Dios se ve cuando busca a Adán. Note que Adán no está buscando a Dios, sino que es Dios quien está buscando a Adán. Fíjese en la pregunta que hace Dios: Adán, ¿dónde estás tú? Esta es una pregunta sorprendente, hermanos, amigos, porque Dios sabía exactamente dónde estaba Adán. Dios lo sabe todo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios, hermanos y amigos? Este es el llamado del Salvador buscando al ser humano. El pecado de Adán había lastimado el corazón de Dios. Y Dios, en su conocimiento infinito, vio todas las eras, los siglos, décadas, años y días de pecado y vergüenza que le esperaban al hombre caído. Actos de mentira, robo, engaño, violencia, guerras, inmoralidad, de vidas y hogares destruidos. Vio el gran precio que él tendría que pagar para completar su propósito en su creación. Vio que él mismo tendría que dar a su hijo para pagar la pena del pecado del hombre. Hermanos, amigos, Dios es amor, su propia naturaleza es amor. Y por consiguiente, Él se dispuso a demostrar su amor, a revelar su gracia salvadora en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios fue tras Adán, salió en busca de él. Adán, ¿dónde estás tú? Este es el llamado del amor de Dios como el Salvador que nos busca. ¿Dónde estás tú? El evangelista Lucas escribe: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el llamado a una convicción piadosa. La pregunta: Adán, ¿dónde estás tú?, no era para la información de Dios. Era más bien para motivar a Adán a pensar dónde estaba él. Lo cierto es que él estaba huyendo y escondiéndose de Dios. Dios estaba llamando a Adán con el fin de despertar convicción en él. Adán necesitaba pensar en lo que estaba haciendo. Adán estaba huyendo y escondiéndose de Dios, aquel que podía reconciliarlo y ayudarlo, aquel que podía darle guía, dirección, paz, seguridad, amor, gozo, esperanza y vida en esta tierra. Aquel que podía salvarlo y restaurarlo a su posición anterior de perfección, de gloria y justicia.
Adán necesitaba pensar en estas cosas. Él necesitaba experimentar convicción, experimentar su necesidad de Dios, experimentar su necesidad de reconciliación con Dios. Adán necesitaba buscar de Dios, no huir de Él. Así como lo expresó David en el Salmo 51. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Por último, hermano y amigo, la quinta consecuencia que trajo la pérdida de libertad fue que provocó división a las relaciones. Dicen los versículos 10 al 13 de nuestro pasaje. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Note por favor dos elementos significativos aquí. En primer lugar, el pecado daña la relación de un hombre con Dios y provoca una división entre él y Dios. Ya esto se vio cuando Adán huyó y se escondió de Dios. La relación perfecta que él tenía con Dios ya no existía. Ahora Adán le teme a Dios porque estaba desnudo. Adán ya no era perfecto, inocente. Ya no estaba lleno de la gloria y justicia de Dios. Ahora Adán era totalmente diferente a Dios. Una muralla de división y sentimientos perturbados separaba a Adán de Dios. Adán era el pecador y Dios era el ser perfecto, santo, glorioso y justo. Y Adán debía ser juzgado por su terrible pecado. El pecado ha provocado una separación, un gran abismo, una división permanente entre el hombre y Dios. La relación con Dios se dañó por el pecado y estamos condenados. Condenados a menos que arrepentidos de nuestro pecado nos entreguemos totalmente a Dios y dediquemos todo cuanto somos y tenemos para seguir a Dios. Ya lo escribió el profeta Isaías. Son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. En segundo lugar, el pecado daña la relación del hombre con otros y provoca una división severa. Hermanos, Dios le hizo a Adán dos preguntas. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Me has desobedecido? ¿Has comido del fruto prohibido? Note por favor aquí tres elementos. En primer lugar, Adán culpó a Eva. En esencia, él dijo: la mujer me dio el fruto. Yo no comí de él hasta que ella me tentó a comer de él. Nunca lo habría tocado si ella no me hubiera tentado. Así es como procede el pecado, culpando a otros y tratando de librarse de la culpabilidad como pueda. Con frecuencia decimos que la culpa la tiene el esposo, la esposa, los padres, la tienen mis empleados o mi empleador. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene la economía del país, los políticos. La culpa la tienen las situaciones o las circunstancias que atravesamos. Adán culpó a Eva. En segundo lugar, Adán culpó a Dios. Fíjese cuánta evasión de la responsabilidad.
La mujer que tú me diste por compañera, ella me tentó a comer del fruto prohibido. Este es el fin del pecado. Tú fuiste quien me dio a esa mujer. Tú eres el culpable de mi pecado. Culpar a Dios por nuestro fracaso, por nuestros defectos, por las circunstancias, por las enfermedades, por la muerte, por cualquier mal o cosa que nos suceda. Eso es exactamente lo que hizo Adán. Y lo que también en ocasiones hacemos nosotros. Con frecuencia preguntamos por qué Dios permitió que algo tan terrible nos sucediera. Como si fuera Dios quien provocara la tentación o la tragedia. Dice el libro de Santiago en el capítulo 1. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Adán culpó a Eva. Adán culpó a Dios. Y por último, Eva culpó a la serpiente, el diablo. Ella sencillamente dijo, la serpiente me engañó. Esta era la verdad. Pero aún así, Eva eligió, tomó la decisión de comer del fruto prohibido. Eva culpó a otro, al diablo. Al hacer eso, cayó en el pecado en que había caído Adán. Ella, de una forma indirecta, acusó a Dios de ser la causa del pecado. Ella estaba diciendo que Dios podía haber impedido que Satanás la tentara, que era él, Dios, quien había permitido que el diablo entrara en el huerto y la tentara. Echar la culpa a otros ha sido el problema, hermanos, desde el comienzo de la humanidad. Para ir terminando, les invito a reflexionar juntos en un artículo que apareció en un diario. En Inglaterra, el 2017 hubo una crisis de gripe durante el invierno. Miles de operaciones fueron canceladas porque hubo un aumento masivo de enfermos debido al virus y a la falta de camas en el hospital. Algo parecido a lo que enfrentamos en este momento por el COVID-19. Uno podría haber asumido que los líderes liderarían y hallarían una forma de resolver el problema. Sin embargo, el gobierno sostuvo que habían otorgado al Servicio Nacional de Salud más dinero de lo que había recibido en su historia para comprar más camas y contratar personal. Así que no era su culpa. Luego se informó que el presidente del Colegio Real de Medicina de Emergencias culpaba al gobierno por no priorizar la necesidad de aumentar los fondos para el Servicio Nacional de Salud, por lo que tampoco era su culpa. Hermanos, amigos, como ya hemos visto, cuando Dios confrontó a Adán por comer del fruto prohibido, Adán culpó tanto a Eva como a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. No fue su culpa. Cuando Dios recurrió a Eva, ella culpó a Satanás. La serpiente me engañó. Así que tampoco fue su culpa. Hermanos y amigos, para ser salvos debemos dejar de echarle la culpa a los demás y tomar la responsabilidad de nuestra desobediencia. El Evangelio de Marcos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Amigo que nos visitas, en esta mañana Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? Y como si Dios rogara por medio de nosotros, te rogamos, reconcíliate con Dios. Reconoce tu pecado humildemente. Arrepiéntete y rinde tu corazón a Cristo. En fe, cree en el Cristo vivo, resucitado de los muertos, triunfante, sentado a la diestra del Padre. Él es el Salvador de todo aquel que arrepentido de su pecado cree en Él. El carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo, amiga, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Deseas comenzar hoy una nueva vida libre de la esclavitud del pecado, con Cristo en tu corazón? Ora conmigo. Habla con Dios en este momento con todo tu corazón y dile algo como esto. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Me arrepiento sinceramente. Te pido me perdones y me ayudes a no vivir pecando más. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Te entrego mi vida de ahora y para siempre. Amén. Estimado amigo, si hiciste esta oración, si esta oración refleja lo que realmente deseas en tu corazón, es una alegría muy grande para el cielo y por supuesto para nosotros también. Te animamos a que nos hagas saber de tu deseo de seguir a Jesucristo, de entregarle tu vida a Jesús. Escríbenos en los comentarios de nuestra página de tu decisión y déjanos decirte que haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudarte a profundizar en una nueva relación que has comenzado hoy día con Jesucristo al hacer esta oración. Apreciado hermano en Cristo, si aceptamos la culpa de los problemas que son nuestra responsabilidad, ganamos fortaleza de carácter y nos limpiamos de la raíz del pecado que aún está en nosotros, incluso como discípulos. Dios no puede usar personas que se esconden de la verdad acerca de ellos mismos. Dice el Evangelio de Juan, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El apóstol Pablo escribió, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, aprenderemos a escuchar y obedecer al Espíritu Santo en cada detalle de nuestra vida diaria. Si este es tu sentir, te animo, hermano, hermana, a que esta noche, antes que finalice el día, hables con el Señor y le des gracias por la libertad que tienes ahora. Y le digas, yo soy tuyo, Señor. Ayúdame a no ceder a la tentación de Satanás, del mundo y de mi vieja naturaleza. Dile, quiero seguir viviendo libre y libre para ti. En el nombre de Jesús. ¿Lo harás esta noche, hermano? Que Dios Todopoderoso te guarde.
Damos gloria a Dios, hermanos, y estamos agradecidos con el Señor por haber podido participar junto a ustedes de este tiempo tan especial, un tiempo de alabar a Dios, un tiempo de escuchar de Dios. Y oramos que el día sea muy especial para usted, el día de la amistad. Y nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos, dice la palabra, el mejor amigo de Jesucristo. Así que honremos a Jesucristo, démosle gracias por su amor incondicional y que Dios le bendiga de una manera muy particular a usted y a su familia, le fortalezca y que Dios obre con su poder y misericordia, sanidad en aquel familiar, en aquel amigo que usted conoce que está pasando por este tiempo difícil de enfermedad. Tenemos un Dios poderoso que se complace en hacer misericordia. No dejemos de orar, no dejemos de confiar que Él tiene siempre la mejor respuesta. Él siempre tiene lo mejor para aquellos quienes han depositado su confianza en Jesucristo. Hermano y hermana, que el Señor continúe bendiciéndole, que el Señor le siga guardando. Bendiciones.